Mario Raúl Ramírez de León, director de la Dirección de Investigación, doctor Byron Rabé, investigador y autor del libro que se presentará hoy, doctor Edgar Varilla, historiador y comentarista del libro, doctor Artemis Torres, investigadora del Centro de Estudios de las Culturas de Guatemala. Les transmito un cálido saludo de parte del embajador de México en Guatemala, Romeo Ruiz Armento. Sean todos ustedes bienvenidos a la presentación y entrega del libro El movimiento que transformó la Facultad de Arquitectura CRA. Era importante conocer los cambios curriculares que ha experimentado la misma institución, la Facultad de Arquitectura, y en este caso explorar los documentos, las vivencias, las experiencias de los testigos de esta historia, en este caso quienes vivieron, gestaron el movimiento del CRA en la Facultad de Arquitectura, algunos de los cuales se encuentran presentes acá en este auditorio. Entonces, estas son vivencias y experiencias que han sido recogidas y analizadas por el doctor Rabé y plasmadas en un documento que se presenta el día de hoy, el cual constituye un importante testimonio para futuras generaciones de estudiantes y académicos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Antes de abjurar de su magia, Próspero, el antiguo duque de Milán, en la obra teatral La Tempestad de William Shakespeare, hace un recuento de los tiempos en que hizo gala de sus poderes hechiceros. Cito: «He oscurecido el sol a mediodía, despertado los vientos procelosos y levantado una guerra rugiente entre el verdoso mar y la bóveda azulada. He inflamado el trueno de fragor espantable y henchido la robusta encina de Júpiter con su propio rayo. Conmoví los promontorios sobre sus sólidas bases y arranqué de raíz el pino y el cedro. A mi mando se han abierto las tumbas, han despertado a sus durmientes y los han dejado partir gracias a mi arte potentísimo». Termina la cita. El genio del dramaturgo inglés construye, con una metáfora magistral, el ejemplo paradigmático de una sociedad convulsa, en la que la guerra, la violencia, el poder confluyen y provocan vientos tempestuosos, desentierran fantasmas, derrumban cimientos que se creían sólidos, arrancan de raíz ideas que se consideraban eternas y perfectas. Del drama de Shakespeare es inevitable una conclusión: no habría que haber tentado a Próspero, porque su ira no tardaría en desatarse. Estas ideas surgen cuando se lee a Byron Rabé en su libro El movimiento que transformó la Facultad de Arquitectura CRA. En una obra extensa pero bien hilvanada, que va de lo mundial a lo nacional y de ahí al ámbito universitario para concentrarse en la Facultad de Arquitectura, presenta un mundo violento en el que proliferan las reivindicaciones y que tiene repercusiones en Guatemala. En efecto, en la década de 1960 y entrada la de 1970, los movimientos estudiantiles convulsionaban los recintos universitarios en California, Madrid, Barcelona, Berlín, París, Milán, Praga, Londres, Ciudad de México, Pekín, Tokio, Varsovia, Frankfurt y donde hubiese una población universitaria importante. La derrota de la maquinaria guerrera más poderosa del mundo ante los campesinos vietnamitas incitaba a la rebelión contra el poder y las universidades recogían agua pura de ese manantial. En Guatemala también la situación política era caldo de cultivo para la discrepancia en un marco cada vez más polarizado.
Imposible dejar de mencionar en esa dimensión el inicio de la contrarrevolución en 1954 y la instauración de gobiernos marcadamente anticomunistas, el surgimiento de la guerrilla, las jornadas juveniles y de trabajadores de marzo y abril de 1962, el golpe de Estado de 1963, el inicio de las desapariciones forzadas en 1966, la creciente influencia militar en todos los aspectos de la vida estatal y social, la política de seguridad nacional, etc. El Congreso de Reestructuración de Arquitectura, CRA, que se prolongó de 1972 a inicios de la década de 1980, agitó las estructuras académicas, burocráticas y políticas de la facultad. Como paciente tejedor, Rabé borda con documentos, entrevistas, panfletos, revistas, hojas sueltas, un lienzo pleno de información sistemática y ordenada, pero también con retazos llenos de color y emoción. Página tras página va dando forma a un relato que pareciera ficción, y aunque el libro busca mantenerse al margen de la polémica al basar la mayor parte de su discurso en fuentes de primera mano, esto no será posible porque la realidad a la que trata de acercarse es compleja y su interpretación aún sigue siendo objeto de debate. Las apreciaciones vertidas a la distancia del proceso de reestructuración dan una pauta de ello. Aquí dos ejemplos. Cito: el CRA cambió a la facultad, no la hizo retroceder, pero no avanzó como debía haber avanzado. Dejó heridas profundas que hasta la fecha persisten. HJ, tabla 12.2. Deliberadamente omití los nombres que en el libro sí aparecen. Cito: yo sentí que la facultad perdió mucho a raíz de los conflictos. El movimiento estaba muy enfocado en cosas que no tenían nada que ver con el mejoramiento de la facultad. C, tabla 12.2. De acuerdo a Rabé, el CRA se vio envuelto en una discusión que fue mucho más allá de la participación del estudiantado en una dirección paritaria o de un cambio de pensum. Verbi gracia. ¿Cuál debería ser el papel del estudiante y del egresado de la facultad en un país pleno de desigualdades y carencias? O, poniéndolo en la alternativa planteada, la unidad académica debiera orientarse a las propuestas estéticas y técnicas o bien buscar atender a la población más vulnerable del país. La violencia ejercida por el Estado guatemalteco y la radicalización de sectores estudiantiles y docentes en la universidad y en la facultad incidieron en el proceso de reestructuración y agudizó una situación crítica que se mantendría por una década. ¿Valió la pena la lucha por la reestrucción o fue una década perdida? Aunque Byron Rabé tiene su propia opinión, dos testimonios ponen de manifiesto que las divergencias están aún vigentes. Cito: los guatemaltecos, pero especialmente la derecha, tienen la cualidad de despedazar cualquier avance democrático. En menor escala fue lo que pasó en la facultad y mucho mayor con los acuerdos de paz. Se trabajó mucho en ellos, se les puso mucha dedicación. Pero ¿quién se recuerda ahora del CRA? ¿Quién se recuerda ahora de los acuerdos de paz?
PL, tabla 16.1. Cito: estoy seguro que la experiencia valió la pena y es bueno que se recoja la historia para considerarla en el futuro cuando sea posible una reforma universitaria profunda y coherente con nuestra realidad nacional. Como no podía ser de otra manera, en un análisis sobre la historia universitaria, Rabé plantea una última reflexión sobre la situación actual de la Universidad de San Carlos de Guatemala, señalando sin tapujos la transgresión de sus fundamentos legales y éticos de una manera que no corresponde con los valores que a través de la historia se han ido construyendo. Y cierra el libro con un cuestionamiento que se hace desde la conciencia. ¿Hacia dónde va nuestra facultad? ¿Hacia dónde nuestra universidad? ¿Hacia dónde va Guatemala? Gracias. Quien le apuesta a escribir un libro, quien le apuesta al arte en un país como el nuestro, es realmente honroso. Es una obra de titanes, es una obra de hombres y de mujeres valientes. Y eso es lo que esta obra, que es una obra de arte, además de un discurso riguroso, académico y científico, hoy se incorpora al acervo bibliográfico y documental del pueblo de Guatemala. En esta obra, y déjenme decirles que como historiadora, pues no debo ni paso por delante de esa mirada de una historiadora que quizás aspira a ser una cientista social crítica. Y digo que aspiro porque a veces la pasión, como en cualquier otra ciencia, nos invade hasta el fondo del alma. Y eso es lo que ha pasado también con esta obra, que desde su recuperación de los títulos en sus capítulos nos demuestra que además de haber ciencia y academia, hay también pasión, hay sentimientos. Y en esa pasión y sentimientos hay una narrativa exquisita que nos hace empezar a leer un libro académico, pero con esa vigorosidad y esa fortaleza de una narrativa literaria exquisita, fluida, profunda, horizontal y verticalmente. Y quiero comentarles que algo que rescato como historiadora es esa capacidad de articulación de una concepción de una historia intelectual, de una historia institucional que hoy se posiciona y que nos hace pensar a todos que escribir la historia de la Universidad de San Carlos desde miradas críticas es hoy más que necesario, una demanda de los sectores académicos y de los sectores populares que conforman nuestro país. Hoy, qué mejor que el escenario en que se está presentando este libro, un escenario en que el país está en crisis, en que la crisis nacional se evidencia también en una crisis institucional que es la crisis de nuestra Universidad de San Carlos. Y no debemos de ponernos el antifaz y negar esa realidad que está plasmada en estas páginas, en estas interpretaciones. Imagínense ustedes que es un movimiento de los años 70, un movimiento del cual se sabe muy poco, porque fue un movimiento, si bien es cierto, a lo interno está conectado, como le decía mi querido y apreciado Edgar Varías, con los factores y las cosas que pasaban en el mundo entero. Y si ustedes se recuerdan, en los años 60 y justamente en 1968, el mundo europeo temblaba cuando aquel gran movimiento histórico que se conoció como el Mayo francés o el Mayo del 68, hacían temblar las estructuras políticas y económicas de Europa. Y de ahí que aquel famoso refrán que cuando Francia estornuda, Europa tiene un resfriado. ¿Qué pasaba con ese movimiento y por qué hablo de ese movimiento justamente con esta obra? Hablo de ese movimiento porque fue uno de los indicios más grandes a nivel de la historia universal que evidenciaba que las estructuras del mundo estaban cambiando. Esas juventudes en las universidades
que demandaban un mundo que se oponía al mundo del consumo y al mundo de la gran producción, al mundo del mercado, que cegaba las mentes por aquellas visiones egoístas de querer hacer de los seres humanos sujetos consumidores y sujetos que se convertían también en cosas o cosificaciones. Era esa Francia en donde los estudiantes pujaban fuerte dentro de esos recintos universitarios, primero cuestionando a sus autoridades para transformar sus propias realidades académicas y en un segundo lugar, no menos importante en ese momento coyuntural, también se evidenciaban en contra de los procesos políticos que llevaban a cabo erróneamente los gobiernos de visiones anuladas en visiones democráticas. Era esa Francia que estaba irradiando al mundo y estaba contagiando porque el mundo de la economía globalizada tenía otros referentes y otros derroteros que se estaban manifestando en todas las particularidades del globo terrestre, en los hemisferios. ¿Y cómo se propagaba? Se propagaba por los medios de comunicación masivos, que cada vez penetraban más en las culturas populares, anulándolas por los procesos de globalización que hoy se revierten y nos hacen hablar de una desglobalización. Pero junto a ese gran evento del Mayo francés, se estaba dando en esa misma temporalidad la guerra de Vietnam. Se estaban dando los movimientos hippies que no pasaban desapercibidos en la historia del mundo. Y esas juventudes que protagonizaban esos movimientos de género, feministas, que trataban de hacerse un espacio en un mundo que rompía paradigmas patriarcales y patrones culturales que obstaculizaban el desarrollo de las diferencias de los seres humanos organizados. Ese mundo de tantas convulsiones no podía comprenderse sin la particularidad del continente latinoamericano. ¿Y qué pasaba aquí en nuestras referencias inmediatas? La revolución cubana se estaba dando fuertemente en esos años. Los procesos de transformación en países tan cercanos como Nicaragua y como El Salvador. Y todas esas influencias que se tenían e influyen en este movimiento que da origen no solo a este Congreso de Reestructuración de la Facultad de Arquitectura, porque estos estudiantes, esos profesores y esos investigadores de las décadas de los 60 y los 70 tuvieron esas influencias del mundo porque no podían vivir aisladamente. Estaban conectados en la realidad, estaban conectados en esos grandes macros de referencia del mundo en ese momento. Por eso es que esta obra tiene una particularidad especial entre muchas otras. Y es que cuando uno percibe al autor a través de su obra o quiere entender a la obra sin el autor, inmediatamente recordamos que toda obra representa parte de la vida también de ese autor. Y lo que estamos viendo es una dimensión integral del conocimiento en una obra que entonces está articulando todos esos elementos para poder comprender que la Guatemala de los años 60 y 70 también tiene que ver con su conflicto armado interno o con ese enfrentamiento armado interno que se revierte en este Congreso de Reestructuración de la Facultad de Arquitectura. No podemos permanecer con interpretaciones aisladas y ahí encontramos parte de la trascendencia que esta obra desde ya nos anuncia, porque se convierte en un referente indispensable para los estudios de la historia institucional de la facultad, pero también de la Universidad de San Carlos. Y si a mí me preguntan, ¿qué más veo en esta obra? Yo les puedo decir, aquí hay historia crítica. Como historiadora hay una visión distinta a las historias que se han escrito de la misma Universidad de San Carlos. A esa historia que ha sido una historia de personajes que han ocupado puestos administrativos, dirigenciales. Esta historia recupera el movimiento de los estudiantes, de los profesores, de los investigadores. Esta historia es holística, esta historia es completa.
Esta historia, Byron, desde ya anuncia una nueva apertura a periodizaciones institucionales. Esta historia nos recuerda que la autonomía universitaria y nos hace reflexionar que la autonomía universitaria es hoy más que nunca un legado de la revolución que no solo debe de conocerse, sino que debe de defenderse. Esta obra también tiene una variedad de fuentes históricas en donde yo me pregunto, el arquitecto se funde también con el historiador. El arquitecto se funde también con esa parte artística de la cual les he estado hablando. El arquitecto se funde también con esa postura crítica desde unas ciencias sociales que no se conforman con observar el mundo, sino con transformarlo. En ese sentido, queridos amigos y amigas, si me preguntan cuál es el contenido de la obra, yo diría que es el contenido vigoroso de esa juventud, de esos profesores y de esos investigadores que tratan de resituar a su facultad para volverla más social, para darle más responsabilidad, para hacerla más crítica y para dimensionarla en función de las necesidades de los sectores más vulnerables, de los sectores que han estado excluidos de los proyectos políticos y de los sectores que han permanecido marginados de todas aquellas prebendas que un Estado tan nefasto como el que nos ha gobernado por siglos lo ha hecho. Esos valientes estudiantes, profesores e investigadores, esas mentes lúcidas que dio la Universidad de San Carlos y que sigue dando la Universidad de San Carlos, han generado algo que nuestro autor nos advierte en dos puntos muy concretos. Uno, mentes pensantes que están en un recinto universitario y como tal, el temor de un Estado para que esas mentes y esa academia crítica pueda llegar a transformar el país, haciendo también señalamientos de lo que en este país anda mal. El Estado represivo, el Estado que generó mucha violencia al interior de la universidad y del pueblo de Guatemala, un Estado que asesinó, un Estado que generó un genocidio, un Estado que mató a estudiantes y profesores universitarios, un Estado que ha generado tanto dolor y drama en la población guatemalteca. Y el segundo gran enemigo de la universidad, esa miopía de un mercado globalizado, esa miopía que siempre ha tratado de creer que las universidades públicas deben de privatizarse para convertirse en aquellas grandes empresas en donde, siempre lo he dicho, los estudiantes se convierten en los clientes y los profesores en los referentes que venden sus ideas. Por eso, queridos amigos y amigas, esta obra nos abre un nuevo camino para reflexionar y pensar que una historia distinta de la universidad no solo debe de hacerse, es necesario que se escriba desde la profundidad, la seriedad y la rigurosidad, esa capacidad, ese entrego de pasión que hay en esta obra, que cuando ustedes la tengan en sus manos y puedan leerla, se darán cuenta, se materializan acá y se resumen aquellas discrepancias que fueron reales, aquellos desencantos, aquellos afanes, pero también aquellos sueños por una universidad y por una facultad distinta. Aquellos arquitectos que pensaran también en las necesidades del pueblo, en los proyectos habitacionales, en los espacios urbanísticos y rurales que lleguen a los sectores más necesitados. Aquí vemos un pensamiento crítico, un pensamiento que le apuesta a las ideas verdaderas de la libertad, la soberanía y la democracia. Si a mí me permitieran y me dijeran, luego de esta obra, ¿cómo pienso al autor? Solo puedo decirles que el autor, en esa disciplina que nos ha demostrado al elaborar y al incorporar esta obra, al darnos y al aportar este gran legado a la sociedad guatemalteca, al pueblo de Guatemala, puedo decirles que lo resumiría en primer lugar como un autor apegado, consciente de la realidad de su país, como un autor
que le apuesta a la transformación y a la congruencia entre su intelectualidad y entre su praxis de vida. Como un autor que no se contempla entonces con ver las atrocidades y con ver la crisis o las crisis que pasa hoy Guatemala. Un autor que está compenetrado, que tiene un compromiso social y una responsabilidad. Y más que eso, una conciencia de lo que hoy en Guatemala se está viviendo y el por qué aportar libros de la calidad, de la altura académica como es este movimiento del CRA. Y finalmente, ¿por qué es trascendente esta obra? Porque esta obra no es un cúmulo de información, porque esta obra no solo es conocimiento, porque esta obra no solo es análisis y síntesis, esta obra tiene interpretación, que es un ejercicio intelectual que va más allá de lo que he mencionado. Y aparte de la interpretación, nos invita al debate y sobre todo a la reflexión de una universidad, de unos arquitectos, de unos conocimientos que estén al servicio del pueblo. Que viva nuestra Universidad de San Carlos, que viva la autonomía de la universidad como ese gran legado de la revolución y que hoy y siempre viva la gloriosa Facultad de Arquitectura. Muchas gracias. En este trabajo se revisan diversos momentos relacionados con el movimiento de transformación para la reestructuración de arquitectura conocido como CRA. Se hace un breve recorrido histórico que comienza con la fundación de la carrera, sigue con una descripción de lo sucedido en los primeros años y de los hechos que favorecieron el surgimiento del movimiento. Se evalúan criterios, postulados y acciones que favorecieron la reestructura. Se analiza la etapa de institucionalización del proceso y finalmente se revisan las condiciones que llevaron a la caída del modelo. Toda esta información está debidamente documentada por actas, reportes, documentos, periódicos, panfletos, mucha información a la que tuvimos acceso. Para triangular y completar la investigación se entrevistó a varios de los principales actores y se acudió a fuentes secundarias para obtener las visiones de personajes ya fallecidos. En general, se reconocen los esfuerzos de unos y otros que hicieron para el desarrollo de la enseñanza de la arquitectura, pero también se descubren detalles poco conocidos y se aclaran rumores que han permanecido en el imaginario de nuestra facultad. Para llegar a buen término, se tuvo el apoyo de muchas personas, entre ellas personal del Archivo General de la Universidad y de la Facultad, de los entrevistados que mostraron diversas posturas y enriquecieron el documento con sus opiniones, memorias y comentarios, de quienes aportaron fotografías e imágenes, los que identificaron los nombres en esas imágenes, quienes nos hicieron el honor de presentar y prologar el libro, los que apoyaron en la revisión, diagramación, presentación, divulgación y montaje de este evento. A la Embajada de México y a todas las personas que contribuyeron de una u otra manera en esta publicación, mi eterno agradecimiento. Les comparto que tuve hallazgos que cambiaron mi percepción inicial. Sin duda, algunos de los resultados generarán polémica, por lo que traté de que la información fuera lo más objetiva posible e incluir todas las citas y fuentes utilizadas. En fin, son los hechos documentados los que definen la columna central de esta historia. A continuación procederé a hacer la presentación del contenido. Hago la acotación de que es una breve síntesis, con algunas reflexiones que están desarrolladas de manera más completa en el libro. Iniciamos. El triunfo de la Revolución Cubana
influyó en una serie de cambios de los movimientos sociales y estudiantiles en Latinoamérica. Se fueron afianzando las posiciones de la izquierda democrática y también fortaleciendo los movimientos armados que buscaban un cambio en las estructuras de poder, que tuvieron como respuesta violentas reacciones de los gobiernos conservadores. La dinámica de transformación política a lo interno de las universidades comenzó a fortalecerse en los años 60. Gradualmente se ampliaba la participación estudiantil en los movimientos sociales y la actitud crítica y contestataria hacia el statu quo se hizo más enérgica. Brotaría una lucha ideológica que durante los años 60 y 70 favorecería los pensamientos de izquierda robustecidos con los fines de la carolingia. Una serie de sucesos irían creando condiciones y vigorizando la participación estudiantil en los procesos políticos sociales que derivarían en la redefinición de la orientación académica universitaria. Durante los primeros años en la facultad había prevalecido el concepto de una enseñanza tradicional marcada por la visión academista sobre la base de los criterios y experiencia de los profesores. El pensamiento crítico y las actitudes hacia la realidad social que vivía el país no era un referente que se priorizara y mucho menos que se estimulara. Lo que se consideraba determinante era formar arquitectos que, de acuerdo con las experiencias de los profesores de entonces, pudieran insertarse en el escenario profesional que en ese momento demandaba una carrera orientada al servicio de las élites. Desde los años 60, los estudiantes comenzaron a cuestionar esa visión. Eran años de rebeldía que fueron promoviendo poco a poco cambios en la visión de la educación superior pública, que hicieron desencajar el concepto elitista de la profesión y comenzó a plantearse otra arquitectura que fuera más orientada hacia las necesidades sociales. Para inicios de los 70, los estudiantes serían los nuevos protagonistas y tomarían la iniciativa de impulsar la reestructura académica. Poco a poco, los directivos de la escuela irían perdiendo el control y observarían cómo un proyecto por el cual habían trabajado desde los años 50 se escurría entre propuestas y acciones fuera de su dominio. El CRA se insertó como un designio revolucionario y se convirtió en un símbolo que posicionó la participación de los estudiantes en las directrices de su propio desarrollo académico. Brotaría de sólidos planteamientos ideológicos coherentes con los movimientos sociales de la época y de una visión política que se fue afianzando para su aprobación e implementación. La poca disposición de las autoridades para hacer cambios al paradigma fundacional, la posición de mantener criterios académicos tradicionales y la indisposición para afrontar de manera participativa la problemática académica, terminaría pasando la factura. Desdeñaron las señales que se estaban emitiendo, no previeron las transformaciones que se acercaban, ni asimilaron las variaciones que se estaban teniendo al interior de la universidad. No se percataron del riesgo, ni escucharon el eco de los tambores de cambio, que tarde o temprano harían insostenible el rígido modelo académico administrativo implementado en la joven facultad. Para entonces, los 4 puntos cardinales mostraban los negros nubarrones que se acercaban. De manera inoportuna, desafiaron el turbulento clima con una desafortunada propuesta de normas de evaluación. Esto fue aprovechado para destapar el torbellino y se inició una tempestad que haría tronar los cimientos de la estructura académico-administrativa. La represa se fue llenando de argumentos y estrategias que favorecieron el fortalecimiento de la organización estudiantil y la construcción de vínculos con algunos de los actores de los movimientos sociales que, sumado a la llegada de un nuevo rector con pensamiento afín, favorecerían
las posturas del sector reaccionario. En algún momento llegó a pensarse que se había superado la inicial resistencia y alcanzado acuerdos razonables entre los sectores que participaron en la inauguración del CRA. Pero el proceso fue tomando cauces ideológicos y esto comenzó a inquietar a algunos actores. El decano no sería partidario de la reforma, no sería parte de una posible transformación que concibió con tintes políticos y no toleró la presión que esto le generaba. A meses de concluir el periodo para el que fuera electo, se encontraba en una incertidumbre inédita, en un consciente espejismo de conducir un barco institucional que se dirigía imparable por rutas que desconocía y con una tripulación ingobernable, lo que le llevó a presentar su renuncia. Pero el Consejo Superior Universitario no la aceptó y le instruyó retomar el cargo inmediatamente. Esto originó por cuenta propia del Consejo un vaivén de decisiones y una de las confrontaciones universitarias más delicadas de la época, que además encenderían el fuego entre conservadores y progresistas que mantendrían una creciente hostilidad, azuzada por las confrontaciones ideológicas que se daban a nivel nacional. A finales del convulsivo año fue aprobado el Plan de Estudios 1972. La estructura curricular fue modificada sustantivamente con un enfoque marxista orientado a la vinculación social de la arquitectura que no cuadraba con la línea dura de los conservadores que todavía luchaban por subsistir. Para consolidar el movimiento, se descartaría cualquier fuerza que pudiera interponerse en la transformación. En una cuestionada evaluación docente, se logró prescindir de los profesores temporales que no servían a los propósitos de la reestructura. Para 1973, la configuración docente había cambiado totalmente. Solo quedarían unos pocos que manifestaron simpatía hacia el proceso. Pero aún quedaban 17 profesores titulares, la mayoría con puntos de vista en contra de la ideología de la reestructura. Finalmente, en junio de 1973, el candidato que había sido declarado ganador de las elecciones no sería confirmado debido a que el Consejo Superior Universitario estableció anomalías en el proceso electoral. Tampoco sería aprobada la propuesta de autogobierno del CRA que buscaba eliminar la figura del decano, aunque se crearía la figura alternativa del Consejo de Facultad, un órgano paritario con el mismo nivel de la Junta Directiva para tratar aspectos académicos. Y eso fue todo. Ante las nuevas condiciones, el decano renunció en definitiva y la Junta Directiva se desarticuló totalmente. La facultad se encontraba en el limbo. El Consejo Superior Universitario nombró una comisión interventora que sería totalmente proclive a la reestructura. Y tal como esperaban los partidarios del CRA, ya no se convocaría a elecciones hasta que hubiera condiciones favorables para el movimiento. En poco tiempo se logró desbaratar la poca resistencia que quedaba. Para marzo de 1974, debido a trámites administrativos inconclusos, se destituiría a un sector de catedráticos titulares, lo que generaría una reacción de repudio de otros titulares que presentarían su renuncia. Esto llevaría a fundar la Facultad de Arquitectura en la Universidad Rafael Landívar. Entretanto, se seguía impulsando una revolución total dentro de la facultad. Sin el decano conservador, sin los miembros de la Junta Directiva y sin un claustro que hiciera oposición, las posibilidades de accionar se habían fortalecido. Con esto, la represa estaba llena de condiciones favorables. Todas las piezas estaban colocadas y los procesos serían desempantanados a la conveniencia del CRA. Como corolario a esta fase,
se lograría integrar un cuerpo de nuevos catedráticos titulares que apoyarían al único candidato a decano proveniente de las filas del CRA. Así las cosas, el decano interino se convertiría en el decano electo en octubre de 1974. Con este resultado se esperaba consolidar un gobierno facultativo emanado de las entrañas del movimiento que aseguraría que la transformación siguiera por el derrotero trazado. Se convocaría a la integración de los organismos paritarios, el Consejo de Facultad, la Coordinación Académica y los comités de área. Pero en corto tiempo se comenzó a hacer visible la falta de coordinación y las luchas entre la Junta Directiva y el Consejo de Facultad. Los conflictos entre ambos organismos, acompañados de señalamientos e intereses, posturas ideológicas y reclamos políticos, estaban siendo el caldo de cultivo para un nuevo ciclo de enfrentamientos que se volvería un hábito en la unidad académica. La falta de consensos, las contradicciones, los bloqueos y las inculpaciones llevarían a que a finales de junio de 1975 renunciara en pleno el primer Consejo de Facultad y que el primer Congreso de Evaluación resaltara las diferencias y no se obtuvieran los resultados esperados para la realimentación de la reestructura. El terremoto de 1976 ofreció una coyuntura para retomar el proceso. Permitió la integración de toda la facultad para responder a la tragedia. Parecía que facilitaría encontrar el camino e integrar esfuerzos por medio del plan de integración académica. Se consideraba una gran oportunidad para experimentar una verdadera transformación, permitir a los profesores y estudiantes un mayor acercamiento con la población y poner en práctica las ideas sobre el papel social de la universidad. Pero el apoyo que la universidad estaba dando a las comunidades afectadas, así como la visión crítica y de concientización social, llevaría a que sectores contrainsurgentes la etiquetaran como promotora de la lucha revolucionaria. Las denuncias y amenazas relacionadas con el activismo y organización social durante el terremoto harían aflorar las diferencias y temores según las posiciones políticas que se perfilaban al interior de la facultad. En este panorama, el plan de integración se convirtió en el detonante para una nueva confrontación. Las diferencias sobre la forma de enfrentar la crisis había sido el rebalse para el rompimiento entre el decano y los principales actores que lo habían llevado a ocupar el cargo. Las secuelas y pugnas conducirían a desencadenar una serie de hechos que reducirían la acción impulsora del proceso de reestructura. 1976 dejaría una grieta profunda, no solo por el sismo, también por la serie de sucesos que sellaron el derrotero académico de arquitectura. La percepción de falta de respaldo de la Junta Directiva hacia el plan de integración hizo que el bloque se sintiera traicionado. No solo retiraría su apoyo, también denunciaría al decano y a algunos miembros de su Junta Directiva. Seguidamente, renunciaría un importante sector de la dirección académica que había perseguido la continuidad del proceso. Quienes antes habían sido indiscutibles aliados del decano, dejarían el barco como protesta y muestra de indignación por lo que señalaban como falta de compromiso de esa gestión. Pero las afrentas no serían olvidadas. Paradójicamente, la cuestionable estrategia de la purga, que había sido usada años atrás para deshacerse de quienes no apoyaban al CRA, se replicaría a los ahora antiguos aliados, la mayoría estudiantes de los últimos años que ejercían docencia. La complejidad de la problemática facultativa había llegado a un punto en el que no se identificaban caminos viables para continuar con el modelo establecido. Hubo que reconocer
que el modelo no evolucionó como se esperaba, aceptar que parte de eso se debía a la falta de experiencia y a la falta de acciones congruentes de las autoridades. A la postre, la percepción era que la anhelada implementación de la reestructura no había podido generar la transformación académica y que tampoco había alcanzado el cambio estructural tan defendido en los inicios del proceso. Una opción de consenso y recuperación que buscaría enderezar el rumbo llegaría a principios de abril de 1979, con el nuevo decano, que fue uno de los principales estrategas del CRA. Se pretendía corregir las deficiencias sufridas durante el proceso de transformación. Pero llegaba en un momento en que se incrementaba la persecución y el asesinato de líderes estudiantiles, profesionales e intelectuales de los movimientos sociales. Las acciones violentas, como el linchamiento de un supuesto Oreja frente a la ciudad universitaria, los asesinatos y la persecución alcanzarían su clímax fatídico el 14 de julio de 1980. Esta fecha fue el punto de quiebre. El terror haría mella. El sacrificio de inocentes no podía continuar y comenzaría un proceso de revisión institucional. La universidad estaba herida y exhausta. El movimiento de izquierda que había dominado en los últimos años perdería el control del Consejo Superior Universitario. Los pocos líderes que todavía se oponían abiertamente al gobierno saldrían del escenario y se terminaría de socavar la poca resistencia que quedaba. En un panorama de desánimo, la universidad suspendería su participación en el movimiento social y se deslindaría totalmente de la acción política revolucionaria. La Facultad de Arquitectura también había sido atacada. Varios de sus integrantes fueron asesinados y muchos amenazados. Las intimidaciones habían alterado la calma y se confinaba la participación fluida de la academia. Algunos coordinadores y docentes renunciaron a sus cargos, varios pidieron permisos, otros más se ausentarían de sus labores. Numerosos estudiantes abandonaron las aulas o cambiaron de universidad. La situación de tensión y angustia amplificaba las diferencias y expresaba nuevos altercados a lo interno. El ambiente de inestabilidad e incertidumbre llevaría al pánico, a la ausencia, a las protestas y a las renuncias. Para ese momento, el decano de Arquitectura sostenía que era preciso imponer por la fuerza del pueblo un gobierno revolucionario, que estaba cercana a la posibilidad de derrocar al gobierno militar y que para revertir la catástrofe total, los universitarios debían salir de las aulas y fundirse con el pueblo organizado y combativo. Haría un último llamado para que se asumiera el compromiso de lucha, pero no tuvo la respuesta que esperaba y dejó la universidad. La guerra interna se recrudecería. Las intervenciones de los universitarios se darían sin el apoyo institucional y serían igualmente reprimidas. Seguirían los secuestros, los asesinatos y las desapariciones de universitarios. La universidad sufriría cambios radicales y se generarían otros enfrentamientos a partir de nuevos modelos de confrontación. En los inicios de los años 80, la Facultad de Arquitectura había terminado un capítulo que comenzó a principios de los años 70. 50 años después,
corroboramos que indiscutiblemente el CRA llevó a la transformación de la Facultad de Arquitectura, una escuela que ha seguido evolucionando y adaptándose a distintas realidades y que mantiene principios impulsados durante ese periodo totalmente congruentes con los fines de la Universidad de San Carlos. Entre tanto, en la distopía de un mundo pospandémico que padece las repercusiones de una guerra que ha desdibujado el mapa geopolítico y que amenaza con una escalada bélica entre el agobio de caóticas realidades, en el que se mantiene de manera creciente múltiples problemas de tipo socioeconómico y una crisis climática con severos impactos en el planeta. Seguimos viendo que en Guatemala se intensifican los problemas de pobreza, de vivienda, de falta de planificación y de desorden urbano que se plantearon hace medio siglo en los diagnósticos del CRA. Y en ese devenir nos vemos inmersos en una universidad afectada por problemas políticos, administrativos y académicos que han trastocado las fibras de la institución ante la transgresión de sus fundamentos legales y éticos, de una manera que no corresponde con los valores que a través de la historia se han ido construyendo. Estamos ante un régimen universitario deslegitimado e impuesto con acciones inéditas e irreflexivas que ha afectado y ensombrecido a los universitarios y nos condena a una incertidumbre institucional. Ante esa deleznable realidad, nos seguimos preguntando, ¿hacia dónde va nuestra facultad? ¿Hacia dónde va nuestra universidad? ¿Hacia dónde va Guatemala? Muchas gracias por estar acá.